Listo, adelante. Ahí se ve la presentación. Sí, doctora. Sí, sí se ve. Bueno, vamos a iniciar con un caso clínico. Es paciente femenino de 46 años de edad, portadora de hipotiroidismo con antecedentes de neoformación en espalda con aumento de tamaño lento de 2 años de evolución, sin lesión preexistente y sin síntomas referidos. A la exploración dermatológica se evidenció dermatosis localizada en espalda en región central sobre línea media, constituida por neoformación de aspecto nodular de 1.5 centímetros de diámetro, hiperpigmentada en porción central, bordes irregulares, superficie ulcerada con presencia de costras hemáticas, aspecto áspero, y en las periferias se observan pequeñas neoformaciones de color eritemato violáceo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y bueno, y tenemos otra pregunta que es, según este método, se diagnostica lesión de melanoma con una sensibilidad de 95% y una especificidad de 75%. Ajá. Bueno, de la primera pregunta, el diagnóstico más probable es melanoma, como bien contestaron todos. Y en la segunda es 7 puntos de Argenciano. Ahorita vamos a ver prácticamente cuál es este método. Vamos a iniciar con el abordaje diagnóstico del melanoma maligno. Como definición tenemos que el melanoma es un tumor maligno originado a partir de los melanocitos epidérmicos. Este se va a presentar como una neoformación plana o exofítica, por lo regular pigmentada. Esta produce metástasis linfática o hematógena. Entonces aquí tenemos una imagen de un ejemplo de lo que viene siendo un melanoma. Cuando nosotros vayamos a revisar al paciente o al interrogatorio, a la exploración física, bueno, estas van a ser todas las lesiones pigmentadas que sean nuevas en todas las personas mayores de 30 años de edad. Y normalmente son lesiones pigmentadas que hayan cambiado prácticamente, o que ya hayan tenido y que vayan cambiando de coloración, o nevos displásicos o enalo nevo en edad adulta. Entonces prácticamente son lo que vulgarmente decimos como los lunares, pero que van cambiando o que sean nuevos en edad adulta, cosa que no lo hayamos tenido anteriormente. En el examen corporal cutáneo total, bueno, vamos a realizar un examen corporal. En este, el objetivo es detectar melanoma y otras neoplasias de la piel en estadios tempranos, y se debe de realizar siempre con una fuente de luz intensa, idealmente con un lente de aumento. También en los pacientes se debe de explorar visualmente la piel con la siguiente secuencia. Al paciente lo debemos de explorar
enfrente al paciente y debemos de empezar con la cara, el cuello, la piel cabelluda, brazos y manos. En las manos es importante revisar igual palmas y dedos, tórax anterior, abdomen, cara anterior, de muslos, piernas y pies, igual plantas y dedos. Aquí también le debemos de pedir al paciente que gire para poderlo revisar posteriormente. Y vamos a revisar la espalda, las nalgas y la cara posterior de los muslos y las piernas. Existen unos criterios para el diagnóstico clínico y este va a ser el ABCD. En la A vamos a ver que la asimetría del melanoma. En este, pues prácticamente podemos ver que no tiene, más bien los bordes son irregulares, bordes irregulares, no tiene una buena asimetría. O sea, si lo dividimos en dos, pues no se va a parecer ni de un lado ni del otro. Los bordes, pues como les dije, son irregulares. Los cambios de coloración, que va a haber en unos cambios más, en unos lados va a haber color o más pigmentado que en otros. Vamos a tener la D de diámetro mayor de 6 milímetros. La evolución normalmente van a evolucionar lentamente o progresivamente, pero va a ser al paso del tiempo. Tenemos que ver la historia familiar. Normalmente aquí se va a asociar el gen CDKN2A y la G, que igual esta se agregó recientemente, que son los números de nevos, prácticamente que haya unos nevos nuevos prácticamente. En el cuadro clínico vamos a ver que puede ser asintomático. Puede ser desde asintomático hasta sangrante. Normalmente el sangrado presenta en el 54% de las lesiones tardías, o también puede haber ulceración, dolor y prurito. El prurito se va a presentar hasta en el 87% de los casos y va a haber un signo característico que es el signo del patito feo. En este signo va a ser un lunar que es significativamente diferente al resto de los lunares del paciente. O sea, va a ser totalmente diferente a los que normalmente él tiene. Se recomienda realizar dermatoscopia a los pacientes para revisar las lesiones pigmentadas de la piel, ya que este aumenta la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico clínico del melanoma. Prácticamente esto se va a realizar a todos los pacientes que tenemos sospecha de melanoma. Y va a haber unos análisis de patrones. En los análisis de patrones, que prácticamente este es el método con el que se obtienen mejores resultados, pues permite un abordaje más completo para las lesiones pigmentadas. Y bueno, lo vamos a dividir. Va a ser en retículo pigmentado, que en el retículo pigmentado prácticamente va a ser prominente o atípico. En el prominente va a haber en el prominente va a haber una red homogénea compuesta por líneas gruesas y más oscuras. Y en el atípico va a ser heterogéneo e irregularidad con orificios de distintos tamaños. También en los análisis de patrones vamos a ver los puntos y glóbulos irregulares y coloración distribuida de forma irregular. Eh, Otro de ellos viene siendo el velo azul gris o azul blanquecino. En este vamos a encontrar pigmentación difusa confluente, va a ser con ausencia de estructuras en su interior y puede ser cubierta por un velo blanquecino, que este se va a ver como vidrio esmerilado. Y este es uno de los parámetros más específicos del melanoma. Eh, También debemos de ver las áreas desestructuradas del melanoma. Y aquí puede haber lesiones dentro de las lesiones que no pueden distinguirse estructuras en su interior. En estas pueden ser hiperpigmentadas o con los cambios de color ya puede ser marrón, gris o negro.
o hipopigmentadas. También vamos a tener estructuras de regresión que de igual forma pueden ser color azul, blancas o mixtas. Las azules son denominadas áreas con punteado azul o en pimienta, y las blancas se van a llamar pseudocicatriciales. Vamos a ver también lo que son en los análisis de patrones, las estructuras vasculares asociadas a malignidad. Esta se va a hacer en los casos de melanomas amelánicos y puede ser la única clave diagnóstica. Van a existir cinco estructuras vasculares asociadas a melanoma, y estas van a ser vasos puntiformes o en cabeza de alfiler, vasos en horquilla, vasos lineales, glóbulos rojos azulados o rojo lechoso, y vasos y eritema en el interior de estructuras de regresión. Doctores, apaguen sus micros, porfa. Francisco, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Y a ver. Creo que ya. A ver. Permítanme. Bueno, en los vasos puntiformes o en cabeza de alfiler van a ser vasos con aspecto de asa que penetra en el tumor desde los plexos dérmicos. Los vasos en horquilla van a ser similares a los vasos puntiformes, pero este va a ser con un mayor grosor. Vamos a tener también los vasos lineales. Estos van a ser con morfología y distribución irregular. Los glóbulos rojos azulados o rojos lechosos, estos corresponden a un nódulo en vascularizados del melanoma. Y los vasos y o eritema en el interior de estructuras de regresión, prácticamente, permítanme tantito. No, ajá, ay, permítanme. Nada más de eso. Luego, además de los patrones dermatoscópicos individuales, se debe de valorar el patrón global de la lesión. El melanoma puede presentar diferentes patrones globales. Los melanomas pueden ser reticulados atípicos, globular atípico, en estallido de estrellas, homogéneo, que este sobre todo está presente en metástasis del melanoma, también en paralelo de las crestas. Estos son en lesiones plantares. Puede ser también multicomponentes en combinación de dos o más patrones, y que prácticamente ese es el patrón más frecuente asociado a melanoma. Y puede ser también inespecífico o lesiones no clasificables. Además bueno, prácticamente además tenemos lo que es el ABC de Stolz, que este es un método alternativo al análisis de patrones. Prácticamente, este es útil para lesiones localizadas, sobre todo en mucosas, en cara o en piel lampiña. Y vamos a dividirlo en 4 criterios. Va a ser en la asimetría, vamos a valorar también los bordes, el color y las estructuras dermatoscópicas. En la asimetría se divide la lesión en 2 ejes de 90 grados y se valora la asimetría con respecto al color, la forma y las estructuras en ambos lados del eje. Prácticamente el melanoma lo vamos a dividir en 2 y vamos a compararlo. En cuanto realicemos la comparación, se va a otorgar una puntuación 0 si no existe asimetría en ningún eje, o sea que de los dos lados sea igual. 1, si existe asimetría de un eje, y 2, si la presenta la asimetría en ambos ejes.
También vamos a ver lo que son los bordes. Las lesiones son divididas en 8 segmentos. En esta, cada porción que presenta una finalidad abrupta del borde se le da un punto. La puntuación mínima es 0 y la máxima es 8. Vamos a ver también el color. Y aquí se valora prácticamente la presencia de 8 colores. Va a ser el color blanco, marrón claro, marrón oscuro, azul gris, rojo y negro. Y igual, dependiendo de la cantidad de colores que tenga, se le va a dar una puntuación igual, la mínima 1 y la máxima 6. Y vamos a ver las estructuras dermatoscópicas. Reticulado pigmentado va a ser atípico o típico. Las áreas de desestructurales deben ser más del 10% de la lesión. Vamos a revisar también los puntos. Deben de ser más de 2. Los glóbulos deben de ser al menos 2 y las ramificaciones lineales deben de ser igual más de 2. Posteriormente, cuando realicemos la visualización del melanoma, se va a multiplicar cada puntuación por un factor correspondiente. Entonces, aquí en lo que viene siendo la simetría, se le va a dar un valor de 1.3. En los bordes, un valor de 0.1 por la puntuación que obtuvimos de cada valoración, ya sea de asimetría, bordes, color y estructuras dermatoscópicas. De color y de estructuras dermatoscópicas se da la misma puntuación, que es de 0.5. Estos se van a multiplicar y se suman. Y al obtener un resultado, este se llama índice dermatoscópico total. Aquí vamos a poder valorar si da un resultado menos de 4.75, tenemos que la lesión es benigna. De 4.8 a 5.45 es una lesión sospechosa de malignidad y mayor de 5.45 es altamente sospechoso de melanoma. Tenemos otros algoritmos para sospecha de melanoma maligno. Vamos a tener el método de los 7 puntos de Argenciano y el método de Menzies. Los métodos de los 7 puntos de Argenciano literalmente son 7 puntos que vamos a valorar y vamos a tener criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores es retículo pigmentado atípico, se va a dar una puntuación de 2 si es que lo tenemos. Vamos a ver el velo azul blanquecino, si es que lo tenemos, va a haber una puntuación igual de 2. Patrón vascular atípico de 2 puntos. Y vamos a tener los criterios menores. En los criterios menores va a ser las proyecciones irregulares, se les va a dar un punto. Puntos o glóbulos irregulares, un punto. Manchas de pigmento irregular, igual un punto. Y estructuras asociadas a regresión, se les va a dar un punto. Si al sumarlos tenemos una puntuación menos prácticamente de 3 puntos, se considera que es una lesión benigna. Y si tenemos mayor o igual a 3, se considera una lesión maligna. Y tenemos también el método de Menzies. Aquí va a haber criterios negativos o criterios positivos. Los criterios negativos, vamos a ver que si es simétrica la lesión, pues prácticamente descartamos. O si que sea monocromi, que no tenga diferentes tipos de colores, prácticamente que sea un solo color, también son criterios negativos. Si nosotros tenemos al menos uno de los siguientes criterios positivos, se considera pues dato patológico para malignidad. Va a ser el velo azul blanquecino, que tenga múltiples colores, más de 5 a 6, reticulado prominente, pseudopodos, proyecciones radiales, múltiples puntos marrones, los puntos o glóbulos negros periféricos o múltiples puntos azul grisáceo.
Entonces, aquí es importante que recordemos que con al menos uno de los criterios positivos se considera dato positivo para malignidad. También podemos tomar lo que viene siendo biopsia y este está indicado prácticamente en cualquier lesión pigmentada de piel que cambie de color, tamaño o de forma. Y vamos a tener dos tipos de biopsia. Se le puede realizar biopsia excisional o biopsia incisional. La biopsia excisional es el método más seguro para las lesiones en donde se sospecha de melanoma. Esta incluye toda la lesión y se debe de dar de margen de 1 a 3 milímetros hasta tejido celular subcutáneo. Aquí prácticamente se va a retirar pues toda la lesión y se manda a estudiar. O en caso contrario, es la biopsia incisional, se toma nada más una porción, que es la porción más gruesa o pigmentada, o cuando la sospecha de melanoma es baja, es cuando se puede tomar la biopsia incisional. Prácticamente, una tercera parte de los nevos displásicos muestran diferentes grados de atipia, lo que indica la necesidad de realizar biopsia. Bueno, también tenemos que hacer este estudio histopatológico y en caso necesario se debe de completar con el estudio inmunohistoquímico. Puede ser con S100, HMB45, Melan A o Ki 67. La inmunohistoquímica puede ser de ayuda en casos difíciles o en metástasis ganglionares. Mencionaba pues prácticamente que en estudios recientes se sugiere que la hidratación in situ por inmunofluorescencia, que viene siendo el FISH, puede ser utilizada en casos en los cuales el diagnóstico de melanoma es incierto. Y aquí vamos a tener los componentes esenciales de un informe histopatológico. Bueno, mencionaba más bien los componentes esenciales y aquí valora el grosor de Breslow, que prácticamente era la profundidad en la cual llegaba el melanoma, la ulceración, los márgenes de excisión, pueden ser positivos o negativos, y los microsatélitos. También debemos de verle el ganglio centinela, que el ganglio centinela es la realización de esta técnica está indicada sobre todo cuando no existe evidencia clínica o pruebas de imagen sugestivas de metástasis. La biopsia del ganglio centinela mejora la sobrevida en pacientes con melanoma al detectar micrometástasis de forma temprana. La ubicación microanatómica y las características microformométricas de las metástasis ganglionarias, ya que tienen importancia pronóstica sobre todo. Aquí nos mencionaba que la biopsia selectiva del ganglio centinela está indicada en pacientes con melanoma cutáneo primario localizado en estadios clínicos 2A y 2B. Sobre todo en estadio clínico 1A, solamente si existe regresión extensa por más del 75% del tumor. Y en estadio clínico 2C es en pacientes con buen estado general. Bueno, vamos a tener aquí el algoritmo de sospecha de melanoma. Y entonces cuando nosotros sospechemos de melanoma maligno, primero que nada debemos de valorar los antecedentes familiares o personales del paciente. Debemos de realizar también la topografía y la morfología, el ABC
y la palpación de ganglios o micrometástasis. Y también debemos de realizar la dermatoscopía, igual el ABC, sobre todo en la escala de Argenciano o de Menzies. Si uno de los datos es positivo, se tiene que hacer un control iconográfico. Y si es negativo, bueno, hay que considerar algún diagnóstico diferencial. En caso de que sea positivo, debemos de ver o de valorar lesiones pequeñas considerando topografía que permite el cierre directo. O en caso contrario, lesiones grandes considerando topografía que no permite el cierre directo. Prácticamente el melanoma maligno, ulcerado con regresión o nodular. Y también valorar la biopsia previa por rasurado. Entonces, cuando estos son positivos, debemos de realizar una biopsia incisional siguiendo el trayecto linfático. Si el resultado de la biopsia es positivo, podemos realizar estudios complementarios, como viene siendo la radiografía de tórax, biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático, ego y ganglio centinela. Si el ganglio centinela es positivo, debemos de realizar un ATAC o una resonancia magnética. Y en caso de que sea negativo, debemos de tratar de acuerdo a la estadificación que nos haya tomado prácticamente en el TNM. Y bueno, por último, em, son las perlas del abordaje diagnóstico del melanoma maligno. Uno de ellos es un hallazgo clínico asociado a melanoma, es el signo del patito feo. Entonces, este es importante identificar o saber diferenciar entre los lunares normales que tiene el paciente y pues un lunar que es significativamente diferente en apariencia y con mayor probabilidad de ser melanoma. La utilización del dermatoscopio está más recomendada para revisar de forma rutinaria las lesiones pigmentadas de la piel. La inmunohistoquímica puede ser de ayuda en casos difíciles. Los marcadores más empleados son el S10, MART1 y HMB45. La supervivencia estimada entre pacientes sin metástasis ganglionares a 5 años es del 92.9 versus del 92.4%. Los estudios de laboratorio tienen la finalidad de comparar su evolución, detectar la metástasis ocultas. Entonces aquí bueno, solamente es prácticamente para ver la evolución del paciente, pues, y para ir viendo cómo va mejorando o empeorando. Nada más es simplemente para eso, los estudios de laboratorio. Se debe de enviar a oncología a pacientes con diagnósticos de melanoma maligno confirmado por histopatología. Y la ubicación microanatómicas y las características micromorfométricas de las metástasis son de importancia pronóstica. Entonces, bueno, prácticamente este es del abordaje diagnóstico del melanoma maligno. Y aquí lo importante de esto, sobre todo que debemos saber y conocer, son prácticamente los criterios para el diagnóstico clínico y sobre todo son estos, que es la simetría, los bordes irregulares, las semas de un color, el diámetro, recuerden que es más de 6 milímetros, la evolución, la historia familiar y el número de nevos. Prácticamente es lo que debemos de identificar de un melanoma. Y eso sería todo. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, doctora, gracias. No, doctora, gracias.